Bienvenidos a la disciplina más caótica, democrática y mecánicamente agotadora del mundo competitivo. En este video no vamos a hablar de cómo jugar, vamos a analizar por qué Fortnite es probablemente el eSport más difícil de dominar. Desde la paradoja del talento de barrio que te acecha en cada partida, hasta la brutalidad de un sistema de torneos abiertos donde entrar es gratis, pero mantenerse en la cima es una anomalía estadística. Esto es la ciencia del caos, esto es lo más alto a lo que un jugador puede aspirar. Esto es ¿por qué Fortnite es el eSport más difícil? En el mundo de los eSports, la mayoría de los juegos te piden ser un especialista. En juegos como Counter-Strike o Valorant, la dificultad reside en la perfección de la memoria muscular estática. Tienes que dominar el crosshair placement, que es la colocación de la mira, y los ángulos de los mapas, que pues en sí son invariables. El 90% de tu carga cognitiva está en un solo eje, la puntería. En Fortnite, la puntería es solo un prerequisito para entrar. Mientras un jugador de Valorant sostiene un ángulo, un jugador de Fortnite debe procesar la geometría de una construcción en 3D que él mismo está creando, mientras rastrea un enemigo que se mueve en un eje vertical que no existe en los shooters tácticos. Y hablemos de datos reales. Las APM, o acciones por minuto, históricamente StarCraft 2 ha sido el techo de los esports debido a la multitarea. Sin embargo, un estudio de frecuencia de entrada de datos muestra que un jugador profesional de Fortnite, durante una fase de boxfight o late game, puede realizar hasta 8 a 10 pulsaciones de tecla por segundo. Pero aquí está el dato impactante. A diferencia del RTS, donde haces clic en una pantalla para mover una unidad, en Fortnite tú eres la unidad. En neurología existe un concepto llamado periodo refractario psicológico, o sea, el tiempo que tarda el cerebro en pasar de una tarea a otra. Si pones a un jugador profesional de cualquier otro eSport a jugar Fortnite por primera vez, su frustración es inmediata. Y claro, hay excepciones, pero pues ya sabes, la excepción no hace la regla. Y pues claro, cualquier cambio abrupto entre juegos diferentes siempre es difícil. Pero mi punto va más por qué en otros juegos puedes usar tu experiencia de otros títulos, que por ejemplo, si sabes apuntar, sabes jugar Call of Duty, si sabes moverte, sabes jugar Apex, pero pues en sí nada te prepara para la construcción de Fortnite. Es una mecánica huérfana en la historia de los videojuegos que crea la brecha de habilidad más grande jamás registrada entre un jugador promedio y un profesional. ¿Alguna vez has escuchado en cualquier otro deporte como el fútbol o básquetbol? Sobre todo el fútbol, siento que se escucha mucho ahí, pero incluso en el fútbol americano, cualquier deporte en sí. Mencionar hay gente en los barrios que son mucho mejores que muchos profesionales, pero por falta de oportunidad no están en la élite, bla bla bla. Según los datos de participación en la FNCS Open Qualifiers, que es el torneo más importante de Fortnite, se estima que más de 5 a 7 millones de jugadores intentan clasificar en cada temporada. Comparativamente, para llegar a la primera división de fútbol en España, o sea, la liga, compites contra unos 60.000 federados. En Fortnite, la pirámide competitiva es la más ancha del mundo. Te enfrentas al 0.001% de una base de jugadores masivos. En el fútbol, el talento de barrio se queda en la calle, si no hay un cazatalentos que lo lleve a la élite. En Fortnite, ese talento de barrio es el que te saca de la partida en el early. La inexistencia de filtros, por ejemplo, a diferencia de la Fórmula 1 o el tenis, por decir algún ejemplo, donde los filtros económicos y sociales impiden que el 99% del mundo compita, Fortnite ha creado un escenario de igualdad absoluta. Cualquier persona con una consola o un PC y una buena conexión a internet es un peligro potencial. No importa si tienes un contrato de $100,000 con un equipo, en tu partida te vas a encontrar a ese nadie que tiene un hambre de victoria que tal vez tú ya olvidaste. Ese alguien que se quedó en el barrio y nunca brincó a la élite, te lo puedes encontrar en cualquier partida y en cualquier momento. Este talento de barrio es la variable más difícil de controlar. Mientras que un pro juega de forma lógica y conservadora, el jugador desconocido juega con el descaro de quien no tiene nada que perder. En Fortnite, la jerarquía no te protege. Cada partida es una moneda al aire donde el mejor del mundo puede ser humillado por un desconocido que simplemente fue más rápido en ese segundo. Lo hemos visto muchas veces en clips randoms de TikTok o de Reels, de gente random matando a un profesional. No significa que sea mejor, pero en ese momento tomó mejores decisiones que esa persona que está más preparada. Este es un tema bastante interesante de resaltar, porque para mí Fortnite es el eSport más difícil para entrar a competir, pero el más difícil para quedarse, porque pues en sí las puertas están abiertas para todos. Fortnite es el eSport más democrático, no necesitas que un equipo te fiche,
No necesitas un manager ni pasar por ligas menores. Si eres bueno, juegas la Victory Cup o la FNCS desde tu habitación. Esta facilidad, entre muchísimas comillas, es una trampa psicológica. El hecho de que cualquiera pueda entrar significa que estás compitiendo contra millones, no contra cientos, y esto te puede salir contraproducente. Y aquí es donde los datos nos dan una bofetada de realidad. En otros deportes, si eres el número uno, mantienes una tasa de victoria consistente porque juegas contra un grupo cerrado de rivales. Ojo, no estoy demeritando nada. Competir en la élite en cualquier cosa es increíblemente difícil y demandante. En Fortnite, la constancia es casi una anomalía estadística. Tienes que sobrevivir a la aleatoriedad. Tienes que sobrevivir a la aleatoriedad del botín, a las rotaciones de la zona y sobre todo a la fatiga mental de saber que solo un error arruina meses de preparación. Ganar dinero una vez en Fortnite puede ser un golpe de suerte, un buen día de aim, de buena rotación, pero vivir de Fortnite es demostrar que puedes vencer el caos una y otra vez. Esa es la verdadera dificultad. El juego te da la oportunidad de competir gratis, pero te cobra un precio altísimo en salud mental y disciplina, para lograr que tu nombre aparezca en la tabla de líderes 2 veces seguidas. Es por eso que hemos tenido muchísimos casos de pros retirándose de Fortnite, a pesar de que tienen un lugar privilegiado en la escena. Y de esos hay muchos ejemplos. Muchos llaman suerte a lo que en realidad es una de las mayores demostraciones de inteligencia espacial y estadísticas en los videojuegos. Los jugadores profesionales no caen donde sea, tienen rutas calculadas matemáticamente para maximizar la probabilidad de obtener un cofre cada, 15 segundos. Un estudio de mapas de calor muestra que un pro reduce el factor azar en un 80%, simplemente por su conocimiento del mapa, transformando un Battle Royale en un juego de gestión de recursos. Y hay una variable que me gusta mucho y es bastante interesante. Hay una cosa que se llama Storm Surge. Este es un dato técnico impactante. En salas de alto nivel, el juego activa esto, el Storm Surge, si hay demasiada gente. Para sobrevivir, un jugador debe infligir de media entre 200 y hasta 600 de daño a oponentes sin morir, en círculos donde hay más de 50 personas en un espacio demasiado reducido. Esto para poder incentivar la pelea entre equipos y que no quede demasiada gente en un espacio muy pequeño. Entonces, si no consigues este daño o estás sobre la media de este daño, te empieza a caer un rayo que te quita 25 de vida cada segundo. Según estudios de neurociencia aplicado a los esports, como los realizados por iSense o universidades tecnológicas, un jugador de Battle Royale de alto nivel toma alrededor de 3 a 5 decisiones críticas por segundo durante el endgame: rotar, curarse, disparar, cubrirse, ahorrar material, etc. Y ya ni te cuento si eres el IGL. Si fuera suerte, no veríamos a jugadores como Peterbot o Quizzy estar en la cima durante 4 o 5 años seguidos. El hecho de que ellos lo logren demuestra que la suerte es una mecánica que ellos dominan, no que los domina a ellos. Lo que hace a Peterbot el mejor jugador de la historia de Fortnite no es solo que gane, es como humilla la competencia. En 2024 y 2025, Peterbot redefinió el juego junto a Boy. Tiene lo que muchos llaman la lectura de juego más rápida del mundo. Mientras otros pros juegan de forma reactiva, o sea que esperan a ver qué hace el rival, Peterbot juega de forma proactiva. Él ya sabe dónde vas a editar antes de que incluso tú lo decidas. Durante mucho tiempo incluso fue acusado por usar hacks, debido a que su puntería parecía inhumana. Al demostrar su nivel en presenciales, el Slan consolidó su leyenda. Y en serio, si ninguna vez en su vida, esto no está guionizado, no han visto cómo juega Peterbot, o sea, algún gameplay de cómo gana un torneo, de cómo clasificó, de cómo eso, por favor háganlo. Es algo inhumano, o sea, no tiene sentido lo bueno que es. Para ser el mejor de la historia en cualquier esport, no basta solo con ser bueno, necesitas una combinación de 3 factores. Faker ha sido el mejor jugador durante más de 10 años, en un juego que cambia cada 2 semanas. Eso es estadísticamente imposible. Faker no es el mejor porque tenga los mejores reflejos, hoy hay personas incluso más rápidas, sino porque él entiende el juego mejor que sus creadores. La clave es que los mejores no aprenden un truco, aprenden la lógica detrás del juego. Por eso cuando el mapa de Fortnite cambia o el meta de lore se transforma, ellos tardan mucho menos tiempo en adaptarse, mientras los demás tardan semanas o incluso meses.
Mientras un jugador promedio ve una pelea, un GOAT ve un hilo de datos. Peterborough traquea la posición de 4 jugadores distintos mientras hace un high ground retake, mientras busca un pick, mientras busca cómo rotar, mientras busca un refresh. Su cerebro procesa más información por segundo que el de una persona normal. Muchos son buenos en su casa, pero los mejores son cuando hay presión, cuando estás presencialmente viviendo la presión de un estadio entero coreando tu nombre. Faker ganó mundiales cuando su equipo estaba contra las cuerdas. Peterborough haciendo uno de los clutch más increíbles de la historia de una FNCS presencial. El sistema nervioso de estos jugadores está diseñado para no entrar en pánico en ningún momento. Si comparamos a los dos titanes, Faker es el rey sabio, gana por sabiduría, por experiencia, posicionamiento y por estar 3 pasos adelante en el tiempo. Peterborough es el depredador alfa, gana por una fuerza mecánica tan abrumadora que anula cualquier estrategia rival. Uno domina el tablero y el otro rompe el tablero en la cara del oponente. Y en sí lo que une a Peterborough y a Faker no es el juego que juegan, sino su capacidad de hacer que lo extremadamente difícil parezca aburrido de lo fácil que lo hacen ver. Ser el mejor no es no cometer errores, es jugar en una frecuencia que los demás ni siquiera pueden sintonizar. Llegamos a una verdad que pocos aceptan. El esport más difícil es aquel que te obliga a ser algo más que un simple jugador. No se trata de subestimar a un gigante para elevar al otro, se trata de entender que son 2 formas distintas de perfección. Por un lado, LOL es la máxima expresión del intelecto y la resiliencia. No es solo un juego, es una guerra de información donde debes de memorizar miles de variables, predecir el futuro en un mapa a oscuras y mantener la sangre fría durante 40 minutos de asedio psicológico. En LOL, un error de juicio no solo te mata a ti, sino que condena a tu equipo. Es el ajedrez de nuestra generación, denso, metódico y despiadado. Y por el otro lado, Fortnite es la explosión de la capacidad reactiva y la arquitectura humana. Es el único lugar donde la estrategia se construye en milisegundos bajo el fuego de 10.000 talentos de barrio que no tienen nada que perder. Es un sprint constante donde tu cerebro debe procesar la geometría, la puntería y el azar, en una frecuencia que en sí pocos seres humanos pueden sintonizar. Ser un profesional hoy no es cuestión de suerte, es una hazaña de adaptación, ya sea que controles la grieta del invocador o que sobrevivas al caos de la tormenta. La conclusión es la misma. Llegar a la cima no es un juego de niños, es una demostración de lo que el ser humano es capaz de lograr cuando lleva sus límites al extremo.